Siempre. Esta es una historia que viene desde los primeros días de asunción de gobierno de Javier Gerardo Milei, ¿no? Porque recuerdan ustedes que tuvo un procurador que fue Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, el primero. Barra hizo un relevamiento sobre la causa vialidad que resultó favorable a Cristina Kirchner, ¿no? O sea, terminó convalidando extraoficialmente, pues no era un trabajo hecho como procurador, sino como especialista en derecho administrativo, en todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo del Estado, terminó diciendo que no había delito en la causa vialidad, que la presidenta no podía ser responsable de algo que ocurría a miles de distancias y en instancias muy inferiores, alejadas del Poder Ejecutivo. Ese informe de Barra precipitó un poco su salida, ¿no? Precipitó un poco su salida. Porque no era congruente con la necesidad de criminalizar y proscribir políticamente a Cristina Kirchner. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver YPF hoy con Cristina? Bueno, con YPF yo diría que Cristina tiene que ver todo. Porque fue a través de YPF que Cristina pudo, entre otras cosas, garantizar la soberanía hidrocarburífera con Vaca Muerta. La exploración, la explotación de Vaca Muerta se pudo hacer, entre otras cosas, porque Cristina expropió YPF y Cristina le devolvió la soberanía hidrocarburífera a la Argentina, cosa que no habían hecho otros. Y eso me parece que es fundamental. Nada de lo que suceda hoy está desligado de la situación de Cristina, porque quiero seguir avanzando. Se va Barra, insisto, procurador del Tesoro de Javier Gerardo Milei. Recuerden, ¿no?, cuando al principio de todo Milei iba contra la casta, ¿no? Incluso la casta era todo el mundo, incluso Macri, ¿tá? Después se fue tranquilizando y fue encontrando aliados impensables, incluso en el peronismo, ¿no? El peronismo Cuader, ustedes saben, no es solamente Cuader, hay un montón de Cuaderes que andan ahí boyando en el peronismo, pero esencialmente encontró también en la derecha antiperonista argentina un apoyo que le llegó vía balotage y que de algún modo conserva al presente. Yo creo que hay mucho de su voto original que ha emigrado, sobre todo a la insatisfacción y a la apatía, es decir, a la no concurrencia, a lo que se registra como no concurrencia, pero el antiperonismo cerril de personajes como Patricia Bullrich y otros, el propio Macri y otros, sigue siendo el voto fuerte de La Libertad Avanza en las provincias. Esto es lo que uno observa, ¿no? Pero bueno, Rodolfo Barra, un tipo que en su juventud había sido del movimiento Tacuara, ¿no?, un nacionalista, luego devenido en menemista de un gobierno no nacionalista, sino más bien aperturista y privatizador. Pero bueno, esa parábola que hace Barra no le impidió, en un estudio pormenorizado del expediente de vialidad, decir que Cristina era inocente y que no había delito en ese expediente. Barra sale, es eyectado después de que se conoce esta lectura suya del expediente de vialidad, y aparece en escena un personaje. Anoten, porque a mí me parece que estas cosas son para divulgar, y acá de este personaje que les voy a mencionar dice todo, incluso su apellido, ¿no? El personaje es Santiago Castro Videla, es quien reemplaza a Barra como procurador del Tesoro. La procuración del Tesoro es la jefatura de los abogados del Estado. Tiene a su cargo los litigios nacionales y los internacionales, ¿no? Cuando el Estado va a litigar al CIADI o en un juzgado, un tribunal de los Estados Unidos, como es el caso de este pleito por YPF, bueno, ahí tiene que ir un abogado del Estado. Ese abogado reporta o responde al procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado. En las épocas de Cristina fue uno, después en la época de Alberto fue otro, el Chino Zanini, que es el que tengo ahora presente en la cabeza. Es alguien de mucha confianza del presidente y saben que tiene que tener muy claro cuál es la defensa del interés nacional. ¿Sí? Bueno, la decisión de Javier Gerardo Milei es poner, entonces, en reemplazo de Barra, a Santiago Castro Videla, un tipo joven, sin demasiada experiencia, pero un tipo joven. Ahora, ¿cuál era el detalle?
cuál era la carga que traía Santiago Videla, más allá de su apellido. Venía de un estudio, de un buffet de abogados, de un tal Bianchi, que es o ha sido, en este juicio, en este pleito en los Estados Unidos por el tema YPF, voz cantante en favor del fondo buitre Burford. O sea, Burford, que es el que lleva adelante este juicio, un día citó a este señor Bianchi, socio de Castro Videla, para que le diera la razón al fondo buitre y no a la Argentina. Imagínense, pusimos como jefe de los abogados del Estado a un tipo que piensa que los fondos buitres tienen razón. Las consecuencias están a la vista. Hoy escuchaba tempranito, en un buen comienzo, a Daniel Rosso, decía, presten atención a lo que comunica Javier Gerardo Milei el día en el que va a un streaming, creo que a Neura, el streaming de Fantino, con un perro que no es el suyo, un perro que estaba por ahí. Detalle que no ha pasado inadvertido para buena parte de los amantes de los perros de este país. Al margen, cierro en paréntesis. Pero lo cierto es porque si el perro es tuyo te quiere, y si el perro no te quiere habla de vos. Cierro en paréntesis. Allí él aparece con un buzo, un mameluco de YPF. Estaba al corriente seguramente de lo que iba a suceder, y porque su procurador le debe haber avisado. Si el procurador es alguien que tiene lazos con Burford, ¿no? Pensar que el presidente no estaba al corriente del fallo de la jueza Presca y de esta operatoria de robo de YPF, porque lo que quieren es robarse, robarse YPF. Es tan grave lo que sucede con este señor Castro Videla, que se dan cuenta, y a principios de este año dice, bueno, de todo lo que tenga que ver con YPF y con el juicio de YPF, vamos a poner a otro señor, que es el subprocurador. Claro, pensar que el subprocurador va a tener una lectura distinta de los hechos o de los casos al procurador es infantil, como es infantil la salida que buscaron. Ahora, saben de la incompatibilidad, saben del delito que están cometiendo y lo tratan de ocultar, de dibujar, de disimular. Pero la movida por poner al subprocurador a atender el juicio en los Estados Unidos del fondo buitre Burford quiere decir que tenían, ¿cómo se dice? Bueno, la conciencia sucia. ¿Sí? Digo, suficiente para entender que de esta movida no está exento no está exento Javier Gerardo Milei, y que Cristina Kirchner cumple un papel en esta historia. Porque si Cristina Kirchner cumple un papel en la estatización del 51% de YPF, si cumple un papel destacado en la recuperación de la soberanía hidrocarburífera, si Cristina Kirchner, lo vuelvo a decir, allá por el 2011, escuchen bien, año 2011, porque esto hay que tenerlo presente. Cristina tiene una lectura muy clara de lo que era el mundo de los fondos buitres y esta economía casino a escala global, muy clara. Creo que fue una de las voces más nítidas que se presentó, por ejemplo, en Naciones Unidas, a denunciar no solamente el comportamiento de los fondos buitres, sino la displicencia con que los organismos internacionales de gobernanza mundial dejaban actuar a estos fondos, que muchas veces atentaban contra la soberanía de los países, contra sus economías, que producían en muchos países miseria. Esto lo dijo Cristina, no es Fidel Castro, es Cristina Kirchner. No estoy planteándolos como antagónicos, pero quiero decir, el peso específico de la palabra de una 2 veces presidenta en los organismos internacionales, denunciando no solamente los fondos buitres, sino la economía casino global, y denunciando también las guaridas fiscales, que son todos nodos de la corrupción financiera internacional, A Cristina no le han granjeado amigos, ¿no? Más bien, el costo que ha tenido que pagar por recuperar la soberanía hidrocarburífera para que los argentinos hoy tengamos una nafta que sea más o menos acorde a un país que genera
petróleo, que tiene reservas petroleras, o que tiene gas, la segunda reserva de gas más importante del mundo, y que también durante un gobierno peronista como el anterior se terminó de construir el gasoducto, el Néstor Kirchner, creo que ahora le cambiaron el nombre, pues este gobierno se dedica a cambiar el nombre de esas cosas. Con lo cual la provisión de gas barato para la industria, para el tendido domiciliario, cosa que no ocurre porque tenemos un gobierno de estas características, pero digo, todo estaba pensado en función de garantizar una mejor calidad de vida para los habitantes de este país y también una provisión de energía para la industria y la producción, la economía real. Era estratégica la decisión que tomó Cristina en ese momento. Y fue estratégica la pelea que ella dio contra esos fondos buitres y contra la economía casino global. Lo está pagando como lo está pagando. En San José, 11. Y todo lo que estoy contando, de algún modo, explica el porqué de la proscripción política. Cristina es inocente. Cristina es inocente, está mal condenada, debe recuperar su libertad. Pero no va a suceder eso ahora, porque la condición para poder saquear YPF es que Cristina esté presa. La condición es que Cristina esté fuera de juego político, cosa que depende de nosotros en realidad. Si nosotros olvidamos a Cristina, si nosotros le damos la espalda a Cristina, si nosotros no actuamos como ella actuó, porque ella no nos dio la espalda, no le dio la espalda a la producción nacional, no le dio la espalda a los ciudadanos de este país, cuando decidió estatizar YPF y convocar a todas las provincias, lo que decidió también fue un proyecto de país que tiene petróleo y que tiene gas, dos de las cosas que más se buscan en el mundo, recursos que hoy valen miles de millones, parvas de millones de dólares. Y una decisión de Cristina, un movimiento de cintura a lo Messi, puso a la Argentina en otra condición. Pero ¿qué pasa? Hay que desescalar ese movimiento soberano. Milei no miente. Milei puso de procurador a un tipo de los fondos buitres. ¿Y qué quieren los fondos buitres? ¿La soberanía de Argentina? ¿O pretenden otra cosa? ¿O en realidad pretenden que la Argentina resigne nuevamente su petróleo y su gas? Me parece que la respuesta es obvia, ¿no? La intención de la jueza Presca, que en realidad es la jueza que sucede a Griesa, ¿no? Griesa hoy pasó a otro plano y nos dejó la herencia. El legado de Griesa es esta señora Presca, que es una señora republicana, que ya hizo un fallo contra el Estado argentino de 16.000 millones de dólares y que ahora lo que decidió es que se puede cobrar el fondo Woodford de YPF. Una locura, porque además YPF, escuchen una cosa, ese 51% está integrado también por las provincias, porque los recursos pertenecen a las provincias. Pero claro, le da este fallo a este fondo buitre para que pueda presionar a Argentina. Ahora, no está presionando a Cristina Kirchner. A Cristina ya la pusieron presa. ¿Sí? Están, de algún modo, dándole una excusa al gobierno de Javier Gerardo Milei y de Espert, que también le gusta hablar de estos temas, de Javier Gerardo Milei y de Espert, ¿para qué? Para que desguacen YPF, para darle al fondo buitre lo que pide. Porque ese fondo buitre, que va a cobrar algo o mucho, o todo, puede quedarse o con YPF, o con los 16.000 millones de dólares, o se inicia una negociación, como van a ofrecer seguramente, bueno, con 8.000, no importa. Ahora, ¿saben la plata que Argentina ahorró estatizando YPF? ¿Saben la plata que Argentina ganó en estos años, después de haber expropiado y pagado por esa expropiación a Repsol? Porque hablan de precios estancos, ¿no? Y no en cuanto a la dinámica que ha tenido para la economía argentina. Y sobre todo para lo que significa a futuro. El gas, el petróleo, recursos naturales, materias primas fundamentales, la energía. Las guerras de hoy son por la energía. Vienen por YPF, vienen por nuestro gas, vienen por nuestro petróleo, pero primero tuvieron que ir por Cristina, porque Cristina se los dijo en la cara. Los fondos buitres son la expresión más desaforada, más caníbal del capitalismo casino global. En el año 2011, escuchen a Cristina, lo va a decir mejor que todos nosotros. Escúchenla ahora, porque en el año 2011 ella hablaba de lo siguiente.
Nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Señores, las grandes cerealeras, las grandes empresas, por más grandes que sean, solamente pueden hacer movimientos especulativos, evidentemente, dentro de lo que constituye el sistema financiero. No hay posibilidades de especular, no hay posibilidades de obtener mayores o menores tasas de interés, si no está regulado también el mercado financiero, si quienes lideran el mundo, porque han querido liderarlo también además, no dan soluciones claras y concretas sobre el sistema de regulación financiera, si solamente siguen apuntando a controlar, a ver en qué gasta cada país las cosas, pero no controlan en qué hace cada banco de inversión, en lo que hace cada calificadora, en lo que hace cada movimiento de bolsa. Cuando a un enfermo no le dan la solución, cada vez se agrava más. Si lo tratan con aspirinas, si lo trata un médico, en este caso el Fondo Monetario Internacional, si lo tratan además el G20, si le están dando medicinas, le han inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos, porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Cristina quería que se controlara los fondos buitres, que hubiese regulación para este tipo de movimientos distorsivos, porque imagínense, por 40 millones de dólares compraron una quiebra, que es la del grupo Eskenazi, y ahora le reclaman a la Argentina 16 mil millones de dólares. Tienen, obviamente, espalda, ¿no? El grupo Burford tiene muchísima espalda para comprar cualquier tipo de fallo. Si es que el término es comprar, digo, tienen el lobby necesario en los tribunales neoyorquinos para conseguir lo que pretenden, ¿no? Y lo hacen sobre estados súper endeudados, porque de toda esta pata también lo que hay que hablar es del endeudamiento. Estados súper endeudados, necesitados de dólares, pero que están muy debilitados también para ofrecer alguna resistencia soberana a las pretensiones y voracidades de estos fondos buitres, de este capitalismo financiero pirata, diría yo, porque a esta altura del partido el funcionamiento es prácticamente de corsarios, ¿no? Vienen por lo nuestro y lo hacen del modo en que lo hacían los piratas, al abordaje. Ahora, al mando tenemos un capitán que lo primero que hace, en vez de agarrar la espada para pelear, es levantar la mano. Y dicen, llévense todo, ¿sí? Entonces, no es imposible desligar la proscripción política y la condena a prisión de Cristina de las condiciones que se generaron para que esto ocurra. Y esto que va a ocurrir es grave. Para la economía argentina es grave. No estoy hablando de soberanía en términos abstractos, estoy hablando de lo que te va a salir la nafta, estoy hablando de lo que te va a salir el gas, estoy hablando de lo que va a ocurrir con nuestro país si prospera esta barbaridad. Tenemos un gobierno que, ustedes saben, trabaja para los buitres. Lo hizo Macri. Pepín Rodríguez Simón, que era asesor de Macri, lo primero que hizo cuando asumió en su momento fue sugerir un cambio de procurador en el gobierno de Macri, y pusieron a uno que también era o había trabajado en Buffett, que en los tribunales internacionales litigaban a favor de los fondos buitres. Por eso Macri, cuando asume, lo primero que hace es le paga a los fondos buitres sin chistar. Sin chistar. ¿Quién dijo sin chistar hace poco? Bueno, sin chistar, dice. El poder se ejerce sin chistar. Se le pagó a los fondos buitres, ahora quieren o pretenden pagarle a este nuevo fondo buitre, el tema de YPF, y a los pibes ¿qué? ¿Y a los viejos qué? ¿Se les pega? ¿Esa es la Argentina que quieren? La Argentina que quieren es esa, donde estamos discutiendo a ver si cerramos el Garrahan. Esa es la Argentina que tenemos cuando Cristina está presa. La proscripción de Cristina la vamos a sentir en el lomo, la vamos a padecer, vamos a sangrar por la proscripción de Cristina, sépanlo. Aquellos que se hacen los distraídos, en el peronismo, en el no peronismo, en el neoperonismo, sépanlo. No es momento de cuidarse, es momento de pintarse de celeste y blanco. Es momento de pintarse de celeste y blanco porque vienen, no por YPF en términos abstractos, no es que se van a llevar el mameluco de Milei, se van a llevar la posibilidad de costos nacionales, para productos nacionales, para trabajos nacionales y para salarios nacionales. ¿Qué es lo que nos está viendo?
Hay algo que no se está viendo. Miren, yo les quiero advertir, antes de cerrar, algunas cosas que van a ocurrir. Estos fondos buitres le pagan a periodistas acá en la Argentina. Le pagan a periodistas para que puteen a Cristina, para que puteen a Kicillof, le pagan a periodistas para que digan que lo mejor que puede hacer la Argentina es acordar con los fondos buitres, que lo mejor que pueden hacer es negociar y lograr una quita de lo que finalmente falló la justicia neoyorquina. Les pagan para convencer a esta sociedad de que lo malo lo va a beneficiar, la va a beneficiar. Son inmorales que ejercen este oficio con inmoralidad. Pero eso es lo de menos. Generan un clima, una atmósfera en la opinión pública favorable a lo que perjudica a las mayorías nacionales y populares. Por favor, la Argentina necesita un cambio urgente en sus enfoques. No tenemos capacidad, porque aparte el monopolio más importante de la Argentina es el de la comunicación. Con lo cual estamos arrinconados, hablando muchas veces tonterías, pero no podemos dar estos debates. Ahora sí que estamos en una situación muy comprometida, porque la que nos defendía está presa, la que se bancó el fuego y la artillería de esos fondos buitres para darnos a argentinos y argentinas un mejor presente, para asegurarnos un futuro que hoy no tenemos, fue Cristina. Barra lo dijo, no hay condiciones, no hay delito por el cual se la pueda condenar. Lo volaron y pusieron directamente un procurador de los buitres para quedarse con YPF. Porque Cristina presa es la falta de soberanía popular y la falta de soberanía nacional. Estamos en un dispositivo totalmente ajeno a los intereses nacionales y también ajeno a los intereses populares. No estamos discutiendo 4 Garrahan, la construcción de 5 Garrahan con la guita que pidió Macri al Fondo Monetario. Estamos discutiendo que no lo cierren, que le paguen algo más a aquellos que van y estudian y se quemaron las pestañas para ser médicos. Miren en la situación en la que nos ponen, nos quieren postrados. Acuérdense, Castro Videla se llama el procurador. Acuérdense también del mameluco que llevó el otro día Javier Gerardo Milei. Acuérdense también que Milei prometió una cosa y finalmente termina siendo otra, ¿no? Porque no hay nada más casta en la Argentina que postrarse ante las voracidades de los grupos internacionales para someter a tu pueblo y que viva peor. No hay nada más casta que eso. Y hoy está ocurriendo esto que ocurre. Vienen por YPF, quieren robarse YPF y con eso también quieren robarse la mitad de la Argentina. Lo que quede de la otra mitad quedará para los grupos locales que saludarán, como casi siempre hacen cada vez que ven pasar, ¿no?, a los navíos extranjeros por los ríos interiores y se van para el norte, ¿no? Estos aplauden o vienen arriba de esos navíos. Los que ponemos cadenas, a veces perdemos. A veces las cadenas se rompen. Pero siempre hay un paisano más arriba que va a sacar la bandera, la va a plantar y va a hacer lo que tenga que hacer para que esto siga siendo un país en una puta colonia.